¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cristina Vargas y soy Radio Host. En esta ocasión quiero abordar con ustedes uno de los temas más polémicos de estos días, estas últimas semanas, sobre el mes de septiembre. Se ha hablado mucho en las redes acerca de una fuerte tragedia que sucedió en México, en el estado de Durango. Desafortunadamente, una joven de 14 años fue víctima de una mala praxis que la llevó a la muerte. Todo a partir de una cirugía estética, concretamente por implantes de senos, fue que Paloma Nicole tuvo un muy desafortunado enlace. Todos conocemos la historia porque ha sido viral en las redes. Todos sabemos que todo partió en función de que su madre le había ocultado al padre de Paloma Nicole que la sometería a una cirugía estética. Y aquí hay varios puntos muy importantes que podemos tratar y que es importante que sepamos como sociedad y que cada que sucede una tragedia, siempre hay un escarmiento para todos los que lo presenciamos, los que nos enteramos, los que hemos participado con una opinión, y ese escarmiento nos tiene que dejar una buena lección. En todas las tragedias sucede, algo aprendemos de esto. En el caso concreto de Paloma Nicole se desprenden muchos temas porque lo que sucedió con Paloma Nicole fue una adultización a una menor. Y es importante que sepamos en qué momento ya no está una menor disfrutando de lo que está relacionado a su modo de vida por su edad. Ellas deben de estar disfrutando de su adolescencia, de sus amigos, de su escuela, de sus compañeras, de los juegos, del deporte, de la lectura, y no estar en un empate, en una controversia relacionada con la vanidad. Por fortuna, la Cámara de Diputados y la de Senadores en México ya presentaron una iniciativa que llevará su nombre, la Ley Nicole. Esta busca reformar la Ley General de Salud con el fin de regular cirugías estéticas en menores de 18 años, por supuesto sin prohibir el derecho absoluto que tendrán otras menores por poder ser, pues sí, beneficiadas con este tipo de prácticas, pero saludables, principalmente porque hay otro tipo de necesidades para otras personas que las lleven a una cirugía de implantes mamarios. Ya sabemos, las enfermedades de hoy pueden invadir a cualquier edad, a cualquier mujer, incluso a cualquier género. Entonces es importante enfatizar que esta ley traerá ese derecho absoluto, pero sí a la vez exigiendo normas estrictas por parte de la Secretaría de Salud. A mí en lo particular me encanta mucho la idea de lo que he leído acerca de el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, porque ellos aportaron una información muy importante. Son los expertos. Ellos recomiendan evaluar caso por caso y proponen que se considere el desarrollo físico, emocional y social de cada paciente, tal y como debe de ser, tal y como no sucedió con Paloma Nicole. Y cuando ellos se refieren a enfatizar en cada paciente, se refiere a hacer un estudio preoperatorio, un análisis psicológico a lo que no sometieron a Paloma Nicole. Y entonces no sabemos a partir de dónde vino esta mala praxis. Y no sabemos por qué pudo haber empezado desde el momento en el que ellos omitieron que Paloma Nicole tenía COVID y así la operaron. En su defecto, si no tenía COVID Paloma Nicole cuando la sometieron a la cirugía, quiere decir que la mala praxis inicia desde el momento en que alguien ejecuta un certificado, un diagnóstico clínico con COVID falso. Entonces, ¿quién es el que se está prestando a toda esta fila de acontecimientos que, por supuesto, se consuman en un terrible desenlace? ¿La operaron con COVID? ¿O fue una farsa en la que también hay que decir que la fiscal de Durango hizo mención? Porque cuando ella menciona el COVID y que por eso a Paloma Nicole se la habían llevado a la sierra a descansar,
El papá asegura que él se quedó con la prueba de COVID que dio positiva y que incluso él ya presentaba síntomas de COVID. Y la fiscal se refiere a que además podría ser una cuestión psicológica por parte del padre, eso aludiendo entonces a que no había tal COVID. Emitieron un documento falso. ¿Desde dónde inicia esta mala praxis? Entonces son demasiadas alertas, demasiados semáforos en rojo que tenemos que estar observando cada persona, cada individuo para que esto no se vuelva a cometer. Y de verdad, el desenlace fue fatal. Lamentablemente, la adultización en menores cada vez va en crecimiento. Existen numerosos casos de padres de familia, de padres de hijas, de hijos pequeños y adolescentes que han impulsado prácticas similares con sus hijos o hijas. Lamentablemente no solo está el caso de Nicole, hay otros más, incluso otros que han marcado historia hasta en varones. Todo esto mediante prácticas que lo que hacen es adultizar a un adolescente o incluso a una niña, algunas con cirugías plásticas, pero también existen otros métodos que es importante que sepamos. Lo que hacían con Paloma Nicole era adultizarla, porque una joven de 14 años debió tener, primero que nada, un estudio psicológico y con un especialista, no nada más, ¿quieres operar? Sí, porque mi mamá se ve muy linda. No, es escarbar en la profundidad de las consecuencias que ella puede vivir para que esté consciente de que no está realmente en una edad propicia para someterse a un cambio tan drástico. Y sí, hay otros métodos para adultizar a una persona. Uno de ellos consiste en mostrar o permitir que una niña pueda usar cosméticos, pueda usar tratamientos faciales, pueda vestirse de manera en que no esté respetando su edad. Y no se trata de que la niña vista con los vestiditos como los de Annabelle, porque una niña moderna siempre será encantadora, una niña moderna vestida con jeans y pants y chamarras y todo, es una niña feliz. Esto es otro concepto, esto es el concepto de lo que ahora conocemos como las niñas Séfora, que también son víctimas de adultización. Entre comillas les voy a mencionar que las niñas Séfora son una tendencia que surgió apenas en el 2023 y que viene arrastrando un conflicto social que va en crecimiento. Son niñas que desde los 7 a los 13 años empezaron a visitar las tiendas Séfora, que son tiendas que venden cosmetología, tratamientos faciales y demás. Y las niñas empezaron a imitar a sus madres, a sus tías o a quien fuera, o tal vez por la influencia de los estándares de belleza que vieron en las redes sociales, porque hasta hay niñas que no llegan a los 10 años y ya están dando tutoriales de belleza. Y esto representa que realmente están adultizando a ese gremio de niñas. Una niña que está buscando un tratamiento facial a base de retinol es una niña adultizada. Son conflictos sociales que han ido desafortunadamente en incremento, que llegaron de un país a otro, igual que las cirugías plásticas, en cualquier círculo social en otros países también las están ejecutando y representan un problema mundial entre las adolescentes de entre 13 y 19 años, que por supuesto no están listas para ciertas transformaciones, porque les afecta física y emocionalmente. Aun si los padres creen que les están otorgando seguridad, pues en realidad están entrando en un conflicto porque tristemente es un intercambio con la vanidad, una vanidad que para su edad es demasiado prematura. El tercero es otro concepto de una manera de adultizar también a los pequeños. En este caso se trata de los varones. Esta adultización en varones se ha visto desde los años 90 y consiste en someter a un pequeño al fitness.
Tú me vas a decir que por qué no tiene absolutamente nada de malo ninguno de todos estos esquemas, el de una mujer que se pueda hacer una cirugía, una niña que se vista como un adulto y se haga tratamientos faciales como un adulto y cargue una bolsa y lleve las uñas pintadas y los labios pintados. Este otro también podrás decir es que un niño puede, con todo su derecho, cuidar su físico, fortalecer sus músculos, hacer ejercicio, abdominales, sentadillas, lagartijas, subirse a una caminadora y demás, está en todo su derecho para fortalecimiento de su cuerpo y de su desarrollo. Por supuesto que sí, mediante una sana alimentación. Pero ¿qué sucede cuando a ese niño lo sometes a una disciplina extenuante donde lo sacas de su círculo en el que él debería de encontrarse, entre juegos, compañeros, videojuegos, prácticas normales acorde a su edad, que puede ser un niño, un preadolescente, un adolescente? Pero si lo aíslas y en vez de tener una máquina de juegos, tiene una máquina caminadora y además no le permites ningún antojo porque va en exceso de carbohidratos, entonces el niño está entendiendo que tiene otro plan de vida. Pero podrá ver a otros amiguitos que no están en eso y muy seguramente le puede traer trastornos bastante severos. Trastornos que pueden ser, en el caso de las cirugías plásticas, vuelvo otra vez, puede traer un trastorno dismórfico corporal. Sí, lo que muchos conocemos como la adicción a las cirugías. Ahorita tú puedes imaginarte a una mujer mayor de más de 25 a 30, 40 y 60 años, que muchas veces la gente dice, no, es que ya es adicta a las cirugías. Claro, por supuesto, tienen un trastorno dismórfico corporal. Y sucede porque empiezan con la nariz y después hay que ponerse mentón. Y después del mentón, entonces ya no estoy contenta porque ya se me ven los ojos chicos, entonces me voy a levantar las cejas y me voy a hacer... Y empiezan con un trayecto directo hacia la cumbre de las cirugías plásticas interminable. No se salen del camino. Incluso muchas de ellas se ven al espejo y no ven los cambios de la cirugía y sienten la necesidad de, pues es que no se nota, mis labios están muy delgados. Rellénalos más. Y ese trastorno dismórfico en adultos podría ser totalmente entendible a voluntad de un adulto que decide hacerse un implante y luego rellenarlo más. Pero ¿qué sucede en el caso de una niña menor de edad que de pronto por su regalo de 15 años le dices, ¿sabes qué? Pues de regalo de 15 años te voy a llevar con un cirujano a que te respingue la nariz? Muy bien, y como no hay leyes en esto y nada está escrito y todo puede suceder, por supuesto que hay niñas en la calle y en cualquier lugar que se han arreglado su nariz y siguen adelante y no pasa nada y tienen, por supuesto, que la asesoría y la disciplina de sus padres de decir hasta ahí estás bien. Pero el riesgo sigue latente para otras más, incluso para ella misma, porque mirándose al espejo podrá decir, en cuanto pueda me voy a arreglar el mentón, porque si me arreglé la nariz y respiro perfecto, incluso lo dicen en las redes sociales cuando le dicen, oye, ¿te cambiaste la nariz? No, es que respiro mejor. Y puede haber muchos argumentos. Y por supuesto que no hay nada escrito y todo puede pasar y habrá quienes sigan adelante con sus vidas sin mayor problema y habrá niñas que tienen implantes en los senos y siguen adelante sin ningún problema, sin ningún conflicto social, a lo mejor porque sus esferas son muy parecidas a ese entorno por los círculos sociales donde se desenvuelven. Y de esto tengo un testimonio muy importante de una mujer que creció en el ámbito del entretenimiento, la fama, la fiesta, y parecía que todo eso era en armonía. Cualquiera se hacía sus arreglitos, no importando la edad, porque todas estaban en ese círculo. Hasta que una de ellas presentó un grave conflicto y ahora habla en sus conferencias de eso y te voy a decir quién es. Pero antes
Sí quiero mencionarte que la adultización en menores, preadolescentes o adolescentes, puede ser, sí con cirugías, pero también puede ser en niñas de 7 años que inician con el permiso de sus padres a someterse a cuidados estéticos faciales, las llamadas niñas Sephora. Y la adultización en los varones también ha iniciado con los cuerpos fitness, con dietas rigurosas, en niños muy pequeños que han sido presionados, motivados, estimulados por sus padres a tener un cuerpo de fisiculturista. En estos tres esquemas, por supuesto que están inhibiendo una vida plena para un niño, para un adolescente. Y te lo repito, las cirugías plásticas en crecimiento, estadísticamente hablando, en personas de entre 13 y 19 años. Las niñas Sephora, desafortunadamente, en las estadísticas hablan de niñas desde 6 a 13 años, deslizándose en las tiendas como si fueran adultos. Y las estadísticas por niños fitness han sido mucho más graves y dolorosas, porque en algún momento, en los 90s, que fue cuando arrancó este conflicto, se aprovechaba esa oportunidad de ver a un niño con ese abdomen marcado y los brazos tonificados y las piernas de un futbolista, y parecía tan gracioso que algunos de ellos hasta se ofrecieron a participar en documentales, en películas. Uno de ellos fue muy famoso, otro de ellos pudo ganar el récord Guinness, pero no todos llegan a esos desenlaces, porque después de eso vienen desenlaces fatales, a veces para el niño, a veces para los padres. Y todo esto está en debate, porque tú podrás decir, estás mal, todos tenemos derecho a educar a nuestros niños, a nuestros hijos, como nos venga en gana, formatearlos de acuerdo a nuestra experiencia como padres, pero tengamos en cuenta la adultización. Algo de lo que desafortunadamente Paloma Nicole fue víctima. Ella debió por todos los medios de ser sometida no solamente a los análisis preoperatorios, que de paso está que no se los hicieron, sino que también en algún momento, cuando ella vio que su madre estaba sometida a tantas cirugías y se veía tan perfecta y quería ser como ella, alguien debió decirle que no, y rotundamente que no. Y si tú no puedes, para eso existen los especialistas, porque la adultización se convierte en un método o forma de vida que ha llevado, sí, a hijos, pero también a padres a desenlaces terribles por promover, por presionar a sus hijos a transformaciones radicales inapropiadas para su edad, con el pretexto de que luzcan perfectas, con el pretexto de que tengan mayor categoría, con el pretexto de que la influencia de las redes sociales no sea un largo camino para ellas, y con el pretexto de la vida fitness. Y como problemas sociales van en crecimiento, afectando de todas las maneras a su entorno. Y entonces, ahora sí me voy a ir con los primeros testimonios que te tengo. Primero, con el primer esquema, que es el de las cirugías plásticas, en donde ha habido desenlaces fatales, y estos solamente son un ejemplo de lo que le puede suceder a cualquiera, no solamente por adultizar o permitir que una niña o un adolescente se someta a ello, sino porque también las están sexualizando, que eso en teoría era simplemente lo que iba a pasar con Paloma Nicole. Y en este tema de las cirugías plásticas voy con el primer testimonio que te tengo, porque se trata de la hija de una mujer muy famosa que pudo en algún momento ser una sex symbol, no lo era, pero no le faltó mucho. Se trata de Olivia Newton-John, que en paz descanse, una mujer que falleció no hace mucho tiempo, pero en su época, mientras ella estaba en el círculo de la fama, en las grandes esferas, en el éxito, por supuesto dentro del argot del entretenimiento, su hija empezó a crecer. Su hija se llama Chloe Latanzi.
Actualmente tiene 39 años, es estadounidense, hija de Olivia Newton-John. Ella misma dice que por supuesto que cuando ella estaba pequeña, a los 15 años, su mundo era el entretenimiento, la fama, las chicas bien sexys, bonitas, sensuales. Y la misma Chloe platica que a los 15 años, con el consentimiento de su madre, se habría sometido a implantes mamarios y a procedimientos no invasivos como el Botox, los fillers y todas esas cosas que se pueden hacer en la cara para corregir su apariencia. Los implantes mamarios fueron desafortunadamente los que la llevaron a un desenlace fatal. Tenía 15 años. Ella dice en sus conferencias, porque actualmente se encarga de dar conferencias relacionadas con el tema, ella dice que fue influenciada por presiones estéticas en el mundo del entretenimiento. Era muy fácil, dice. Estábamos entre amigos, compañeros, todos tenían hijos, eran hijos de famosos y todos tenían que lucir como hijos de sus padres famosos. Y su madre era nada más y nada menos que Olivia Newton-John, la de Vaselina, la pareja de John Travolta, la que bailaba, la que era la rubia sexy, sensual, con talento. Y entonces, según la versión de Chloe, ella dice, yo por la influencia de este mundo de entretenimiento, de este argot, empecé a realizarme cirugías plásticas. Acumuló un total de 10 cirugías plásticas. Tú dirás, no tan alarmante, pero desafortunadamente una fue la suficiente como para que Chloe quedara mutilada. Ella vivió un enfrentamiento tras una complicación por aumento mamario fallido que la dejó mutilada. Esas son sus palabras. Su madre inicialmente la apoyó, Olivia Newton-John, pero luego le expresó preocupación por todos los riesgos, porque veía que su hija seguía y seguía. Ahora me quiero arreglar esto, ahora quiero menos grasa, ahora quiero la grasa aquí. Chloe ha hablado públicamente sobre su dismorfia corporal, habla mucho de su arrepentimiento, abogando por la salud mental para tener una apariencia más natural. A los 15 años, Chloe habría sido partícipe de su primer cambio físico drástico y no paró. Me voy a ir con la segunda como un testimonio de lo que pueden hacer las cirugías plásticas y te repito, no hay una ley, no hay una ley que diga que a todas les pueda ir mal, a eso me refiero. Todo puede pasar, pero hay graves probabilidades de que pase una tragedia como la que le pasó a la hija de Olivia Newton-John. Esta que sigue se llama Sue Shona. Actualmente tiene 20 años, es una chica de origen chino, es influencer. A los 13 años, con aprobación de sus padres, comenzó con una blefaroplastía por párpados dobles. Ella platica que sufría bullying por su apariencia, por sus párpados, por tener párpado doble. No puedo imaginarme. Por supuesto que por su origen chino, oriental, es muy probable que los párpados tengan mucho que ver, porque de hecho se sabe que la gente asiática, en muchos de los casos cuando recurre a las cirugías, lo primero que busca es eso, disminuir sus párpados para que sus ojos puedan ser ligeramente más redondos. Es muy común. El caso de esta chica de 13 años es que ella se hizo su primer cirugía de párpado doble porque decía que tenía problemas en la escuela por bullying. Lo extraordinario de Sue es que acumuló 100 cirugías. 100 cirugías. Después de los párpados vino la rinoplastía, reducción de mandíbula, ampliación ocular. Y entonces tú la puedes ver en las imágenes y sus ojos son extraordinariamente maltratados. Sí, muy redondos para ser de origen asiático, pero pues desafortunadamente el no haber parado con las cirugías le trajo demasiados conflictos, entre ellos
el haber gastado, porque no es invertido, es haber gastado $563,000 ignorando advertencias médicas que por supuesto le advertían sobre riesgos como pérdida de memoria, cicatrices permanentes y todo eso también dicho por sus padres, quien además tenían que pagar las operaciones. Actualmente sus padres le han pedido que ya se detenga. Se hizo su caso muy viral en las redes y por supuesto ella es una influencer que podría estar hablando de cualquier tema, de lo que a ella le gusta. No hay forma de que en las redes el tema de sus cirugías plásticas no sea el centro, el punto de debate y de atracción. Tal vez sea atractivo para poderlo monetizar, pero tal vez le recuerde a que su vida realmente no volvió a ser la misma. Y si ella quería ser influencer sobre recetas de cocina o vida alegre en las calles, viajes y demás, todo el mundo en todo momento se refiere a su físico. Ahora lo ha dicho abiertamente, son muchos los peligros de la cirugía estética en menores y la presión por los ideales de belleza no es la fórmula. Seguir los estándares de belleza a través de las redes y tratando de emular a las personas que estás viendo ahí adentro no puede funcionar igual para las que están ahí que para ti o que para cualquiera. Incluso no sabes si esas personas están atravesando por circunstancias delicadas como pasó con estas dos jóvenes. Y ahora me voy a ir con el otro esquema de la adultización emocional en niñas, pero mediante maquillajes y tratamientos faciales y cómo es que afecta psicológicamente a estas niñas Sephora. Las llamadas Sephora Kids o niñas Sephora son pequeñitas que en un principio se manejaba una estadística de entre 7 años a 13 años y hoy en la proliferación de este método de vida, de esta forma de socializar, de caminar, pues ya no son niñas de entre 7 a 13, ahora son niñas de entre 6 a 14 años, porque no solamente se ha proliferado de un país a otro, sino en las edades. Estas niñas llamadas Sephora Kids anteriormente fueron identificadas en las redes como niñas fashion o mini fashionistas, porque desde entonces empezaban a ser virales en las redes. Y eso sucedía porque acudían a la tienda Sephora, prácticamente a esta tienda, que es la que se encarga de vender productos para tratamientos, perfumes, fragancias, colonias y, por supuesto, tratamientos dérmicos, faciales y demás. Y entonces, en algún momento, las llamaron las niñas Sephora. Este término, para darte el antecedente, surgió en una tendencia viral creada en TikTok a finales de 2023, cobró fuerza 24 y 25 actualmente, porque los usuarios de la plataforma pues mencionaban a las niñas con la modalidad de no poder retratar sus rostros, algunos sí, sacaban los videos porque les causaba bastante sorpresa y gracia ver a una niña de 7 años, 8, 9, 13 años, vistiendo muy elegantes, entrando a las tiendas Sephora, imitando rutinas de tratamiento facial, maquillaje, probando productos, imitando a mujeres adultas y con un comportamiento absolutamente emulatorio a una mujer mayor. Los empleados de las tiendas suelen referirse a estas niñas Sephora como prepotentes, porque dicen que cuando buscan tratamientos para su uso inadecuado de piel infantil, pues agarran el producto de los muestrarios, los tocan, se lo ponen en la mano cual mujer adulta y los arrojan. Por supuesto que la cadena Sephora
no se sabe que haya hecho ninguna pronunciación al respecto, no en este país. Es una tienda de origen francés que vende productos para el cuidado personal y de belleza. Estoy segura que la has visto en alguna plaza comercial. Tiene más de 300 marcas de muy alto rango, además de la propia, conocida como Sephora Collection. La marca Sephora, por supuesto que ha jugado un rol mercadológico muy importante porque a medida de la oferta y la demanda, empiezan a darse ya con marcas muy sofisticadas, un círculo que va creciendo. Ofrecen Christian Dior, Elephant, Drunk, entre otras marcas que resultan muy atractivas, no solamente para las mujeres adultas, sino para las niñas sofisticadas, inducidas por eso, por su entorno, porque son adultizadas, porque cuentan con la anuencia de sus padres, porque ellas pueden decir, papi, cómprame, cómprame. Y les encanta y son muy atractivas y son muy divertidas y son muy lindas porque una niña es linda, es hermosa. Siempre será una niña, será hermosa y deslizándose en esas tiendas, pues puede resultar bastante divertido y sofisticado, ¿por qué no? Estos videos que te comento se hicieron virales en 2023. Primero que nada porque entraban en grupo las niñas, o sea, ya de plano 4 amigas o 5 amigas, exigiendo a sus padres compras impulsivas, pidiendo las muestras de tratamientos, pero los mismos empleados decían, es que la niña está pidiendo un tratamiento antiarrugas, es que la niña quiere un corrector de ojeras. Ya olvídate de las fragancias porque tienen todo el derecho de oler bien, pero esto es potencialmente dañino para la piel de una niña tan pequeña, preadolescente. Obviamente vino una viralización y esta viralización en las redes surgió porque ya había quejas de los consumidores, adultos que visitaban las tiendas Sephora y se topaban con los grupos de niñas de 3 y 5 niñas que estaban invadiendo los espacios. Incluso dicen es que llegaban a arrebatar productos, tomando los muestrarios y luego dejándolos a un lado. Visible todo en redes sociales y ya no solamente con la idea de que alguien tome con su cámara secreta a una niña haciendo su desplante en una tienda Sephora, probándose labiales o polvos para la cara o algún tratamiento X, sino porque además estas vistas ya las dan ellas mismas. Las niñas se ponen frente a la cámara y preparan un tutorial de belleza. Entonces puedes imaginarte a una niña pequeñita de menos de 10 años hablándote de cómo tener una piel perfecta, obviamente hablando de rutinas de 10 pasos, el Q10, el retinol, todo con el uso de productos que podrían desarrollarles conflictos en su salud, pero no solamente física, hablando de cosmeticorexia o dermatitis, sino también un daño emocional, mental, trastornos que pueden venir a cobrar factura tiempo después. Una dermatitis por una piel sana que ha sido sometida a una alteración de sus células. Es que no se necesita ser dermatólogo para entenderlo. Incluso los especialistas hablan de problemas de autoestima. Y muy seguramente el adulto que las acompaña, si es el padre, a complacerlas, son permisivos y le compran a las niñas todo lo que ellas piden, porque resulta atractivo. Y también voy a hacer aquí un paréntesis porque es muy válido cuando las niñas cumplen años que las visten de princesas, les hacen unos peinados hermosos o con una coronilla en la cabeza. Y sí, ¿por qué no? El rímel en las pestañas, el lipstick, las uñas pintadas o postizas y demás, para regalarles el sueño de convertirse en una princesa. Y suena muy hermoso, inspirador cuando es de una vez por un festejo. Pero si lo conviertes en un modo de vida y la niña entonces está tratando de monetizar en sus redes a punta de hablar de tratamientos faciales,
o la ves en una tienda probándose algo, en realidad es peligroso, es la adultización de una menor. Y aquí, pues, los ejemplos tendría que ser cualquier cantidad de niñas. Pero sí tengo ejemplos de este tercer esquema y último que te mencioné, de acuerdo a la adultización de los niños, de las jóvenes, de las niñas, pero en este caso ha aplicado mayormente a los varones. Claro que existen niñas fitness, pero este fenómeno que ha rayado precisamente en el maltrato, que ha rayado en la adultización hacia los menores, viene arrastrándose desde 1990. Pero yo quiero empezar con el testimonio del 2021, porque en realidad es el más doloroso y podrá tocar tus fibras existenciales. Si lo recuerdas, en realidad es muy doloroso. Y si no, te voy a comentar a grosso modo lo que sucedió con un niño que es considerado el más pequeño en la historia, víctima de fitness. Su nombre era Corey Misciolo, de origen estadounidense. Tenía solo 6 años. Corey era originario de Nueva Jersey, Estados Unidos, y falleció el 2 de abril del 2021 a causa del maltrato crónico propiciado por su padre, Christopher Gregor. Corey era un niño fitness. Involuntariamente, nadie lo convenció. Era simplemente la obsesión de su padre que lo obligaba a realizar ejercicio forzado con rutinas extremas. Y obviamente, por la edad que Corey tenía, 6 años, tuvo bastantes accidentes en el gimnasio. Por supuesto que tras largas sesiones obligatorias, estas que incluían ejercicio intenso en la caminadora, Corey llegó a mostrar demasiadas lesiones y moretones en su cuerpo, pero fueron exhibidos después de que murió. La corte en Estados Unidos expuso el caso, obviamente público, para que la gente viera lo que había pasado tras el abuso de su padre hacia un niño de 6 años por convertirlo en un niño fitness. La madre de Corey había denunciado repetidas ocasiones los abusos de su padre, pero en este tema de compartir la convivencia parental entre ahora la madre, ahora el padre aprovechaba la visita de su hijo para obligarlo a usar la caminadora y además le decía que estaba demasiado gordo. Tras mostrar el video en la corte, que era obviamente un video de vigilancia de marzo de 2021, se muestra al padre de Corey, un hombre de 31 años, obligando al pequeño de solo 6 a correr en una caminadora con una velocidad de 10 a 12 kilómetros por hora sin que el niño pudiera seguir el ritmo. 12 kilómetros por hora, imparable. Obviamente el niño se caía repetidamente, pero su padre seguía forzándolo, lo levantaba y lo ponía en la caminadora para que continuara. Incluso se observa al padre mordiéndole la cabeza para motivar a Corey a seguir forzándose. En realidad es muy desgarrador que un hombre, para empezar, insulte a su hijo diciéndole gordo y lo esté forzando a rutinas adultas. Fue muy duro para la sociedad ver estos videos. Desafortunadamente, Corey murió de un paro cardíaco después de presentar náuseas y dificultad para hablar, justo estando con su padre. Este hombre de 31 años llevó al hospital a Corey cuando incluso él ya estaba en un estado total de desorientación. Al entrar al hospital, solamente pasaron 20 minutos de su llegada para que Corey muriera. Gregor se entera y lo primero que hace después de que le notifican que su hijo ha muerto es salir del hospital.
y huir. Por fortuna y gracias a las autoridades, Gregor enfrenta cargos por abuso infantil. En algunos medios han dicho que ya tiene al menos una sentencia, porque muy seguramente los cargos fueron incrementando. Pero sigue ahí, donde debe de estar, preso. Este que te voy a platicar es una forma de no solamente adultizar a tu hijo, es lucrar, es invertir en el ejercicio a través de la salud de tu hijo para obtener beneficio, para llegar a la fama, para entrar en un círculo mediático, por supuesto, y sentirte enorme por hacer algo que nadie hace. Su nombre es Richard Sandrak. Este joven ahora, originario de Ucrania y de Estados Unidos, de nacionalidad compartida, en su momento, cuando era niño y tenía 6 años, fue conocido como el pequeño Hércules. Little Hércules. Sandrak tenía 6 años cuando fue entrenado intensamente por su padre Pavel, con entrenamientos que fueron tan intensos, obligándolo a hacer hasta 600 flexiones, 300 sentadillas, levantar 82 kilos y además lograr un porcentaje del 1% de grasa corporal. Y tú puedes ver a Sandrak como un mini fisiculturista. Por supuesto que en muchos de los escenarios podrás aparentemente verlo feliz por los resultados obtenidos, pero en realidad por dentro se estaba creando un gran bicho, alguien que quería salir de ahí, alguien que ya se estaba destruyendo, pero no por su voluntad, sino por la voluntad de su propio padre. En 2004, Richard Sandrak apareció con su padre en un documental The World's Strongest Boy. Sí, el niño más fuerte, porque mercadológicamente hablando había mucho que sacarle a este contexto, iba a dar mucho dinero para sorpresa de todo el mundo, recibir muchos aplausos y entrar a la farándula y entrar a este mundo imparable de los medios, siendo el pequeño Hércules. Obviamente, pues se habla hasta de una película titulada El pequeño Hércules en 3D de 2009, acudía a convenciones de bodybuilding y todo lo relacionado con el círculo mediático. En 2009, Pavel fue acusado de abuso infantil. Por fortuna, fue llevado preso. Pavel, el padre de Sandrak. Porque además también sucede que ya le había aplicado o ya le había inoculado esteroides, además del grave aislamiento al que sometía a su hijo, y todo eso resultó expuesto en la corte. Sandrak no tuvo amigos, no tuvo juguetes todo el tiempo. En cambio fue aislado, sin amigos, sin vivir una niñez plena, y su padre pues fue encarcelado, dicen que además por violencia doméstica. Sandrak abandonó el bodybuilding a los 11 años, dicen que ya estaba medio aburrido porque pues su padre ya estaba preso y él ya no quiso saber nada. Actualmente tiene 33 años, continúa haciendo cardio en la medida de su necesidad y de manera moderada, pero lo importante es que ahora Richard Sandrak hace conferencias, participa en pláticas para advertir sobre los riesgos emocionales. Y no solamente los riesgos emocionales, es que en realidad, ¿quién mejor que un niño para dar su testimonio de todo lo que pudo vivir si su infancia no hubiera sido arrebatada por adultizarlo? Este otro, diríamos que podría estar como intervalo de los anteriores, porque
Se trató de un niño de 10 años que en su momento estaba feliz de convertirse en un niño fitness. De origen brasileño, Causino Estenio empezó a los 10 años, tenía un físico impresionante a través de rutinas de calistenia, pesas. Incluso recientemente, en 2023, publicó en redes sociales un mensaje para desmentir que el entrenamiento infantil podría ocasionar conflictos en adolescentes. Por supuesto que no ocasiona conflictos y es moderado. Si lleva asesoría, si no inhibe al niño de disfrutar su niñez como cualquiera, si resulta ser un complemento de su vida, si lleva una inducción hacia una buena alimentación sin privarlo de lo que él quiere, de lo que a un niño se le antoja, darle esa libertad. Por supuesto que, como dice este ex pequeño Causino Estenio, tendrá toda la razón. El entrenamiento infantil podría no ocasionar conflictos en adolescentes siempre y cuando tenga esos limitantes. Pero si te están adultizando, si estás llegando a los extremos, si te están privando de la vida que puedes llevar estudiando en la escuela, haciendo ejercicio, leyendo, conviviendo con otros de tu generación, eso es su derecho y es constitucional. Bueno, pues al final de cuentas también la familia participó, la familia Estenio, y ellos aseguraron que lo que hace Causino es muy moderado y que además ellos lo consideran algo muy sano. Él mismo dice, yo lo hago y estoy sano. Por supuesto que ha sido blanco de críticas por sobreentrenamiento y su familia ha sido calificada en redes sociales por motivación y abuso, que ellos obviamente defienden como un entrenamiento recreativo supervisado. Y repetimos, cada quien está en su derecho mientras no haya una demanda o haya una consecuencia, un desenlace por esa adultización, por rebasar esos extremos. Este que te mencioné, que era el récord Guinness, se trata de Giuliano Strou. Él es originario de Rumania, rompió el récord Guinness como el niño más joven en hacer 23 flexiones solo con una mano, 31 pull-ups en bandera. Imagínate nada más haciendo un niño 31 pull-ups en bandera humana, solo con una mano. Bueno, también se nos antoja pensar que por su masa ósea o por su masa muscular y por todo lo que quieras, a lo mejor el niño puede soportar su propio peso. No sería complicado tal vez viéndolo desde esa perspectiva, pero el problema es el extremo. Mientras su padre grababa y grababa, este pequeño hacía acrobacias extremas, obviamente obteniendo millones de vistas a través de YouTube. Finalmente, el padre de Giuliano fue acusado de explotación infantil. Lo canalizaron y, por supuesto, lo procesaron. Giuliano abandonó el spotlight a los 10 años, continúa con una vida normal. Dicen que ahora hace pues ejercicios de gimnasia convencional y se encuentra bien. No todos han tenido desenlaces tan drásticos y fatales, pero siempre está el riesgo, existe el riesgo. Y es que esta iniciativa de los padres de buscar que sus hijos tengan apariencia estética, saludable, mediante ejercicio, puede tener un excelente resultado. Pero si buscas que tus hijos estén saludables, la estética vendrá por adhesión, por consecuencia. Pero si sometes a tus hijos al ejercicio extremo, a las cirugías plásticas, el niño te dice que sí porque lo estás formateando, lo estás convenciendo, lo estás induciendo, podría tener ya un riesgo irreversible, incluso la muerte. Consecuencias que pueden ser devastadoras tanto para los hijos como para los padres. Y ahora me voy a ir con este tema que yo te comenté en algún momento, las estadísticas sobre específicamente el caso de Paloma Nicole, y es que
yo recurro a la inteligencia artificial, que tú sabes que no es ningún robot, que se trata de la recopilación de datos informativos concluyentes de parte de diversas fuentes. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Y lo que me arroja como resultado es que el desenlace que iba a tener Paloma Nicole, de cualquier manera, iba a ser grave desde un inicio. Y esto iba escalando a un nivel extremo, ocasionando un riesgo de una tragedia, un peligro extremo. Obviamente debido a las decisiones irresponsables influenciadas por la dinámica de la pareja, de su mamá y el padrastro. Según la inteligencia artificial, el riesgo de una adolescente para tener un desenlace negativo en el actuar de la madre de Paloma Nicole junto con su pareja ya era del 95 al 100% desde el inicio. Las estadísticas explican que el riesgo de daño grave o muerte ya era muy alto para Paloma Nicole. Y esto es porque el porcentaje de riesgos de cirugías estéticas en adolescentes de 14 años, concretamente por mi pregunta que le hice a la IA, dan un procedimiento sin evaluación que arroja un 15% por no haberla sometido a estudios preoperatorios y por supuesto a un análisis importante en todos los esquemas previo a la cirugía. Cirugías que se realizan en menores de 18 años arrojan un 20%, incluyendo evaluaciones psicológicas no realizadas. Un 20% por el riesgo de no haber hablado con ella a través de un especialista. Ya desde ahí no es nada más porque me voy a operar porque quiero, tienes que saber cómo te puede afectar psicológicamente, pero con un especialista. Otro dato importante son las complicaciones que arrojan un 20 o 30% de riesgo por infecciones, embolias y muerte. 20% de riesgo de complicaciones en infecciones, embolias y muerte en menores. Y esto se agrega bastante bien a esta situación porque, por supuesto que si ella traía COVID y salió positivo en un análisis clínico de COVID, a lo mejor que ya había tenido recientemente o que sí lo tenía, pues por supuesto que se estaba sometiendo a las infecciones, embolia y lo que sucedió, la muerte. Otro porcentaje que realmente es alarmante es el que viene por la inmadurez fisiológica, que va de un 40 a 60% de riesgo. Y estos detalles que vienen a continuación son muy importantes porque son específicamente para cirugías realizadas por la pareja del progenitor que arroja un resultado muy elevado por el riesgo de negligencia y se lanza hasta el 50 y 70% porque son cirugías ejecutadas por cirujanos con lazos románticos, familiares y demás. Es decir, si la persona que va a operar tiene un lazo como progenitor, tío, pariente, padrastro, pues ya hay un conflicto emocional por lazos sentimentales que va a dejar pues simplemente la falta de imparcialidad. Incluso se habla de omisión de riesgos por presiones relacionales. Es decir, es como cuando estás cocinando y a un ladito está el papá y empiezas a omitir ciertas cosas por esos lazos, por esas distracciones, por esa presión, por lo que quieras. Pero el porcentaje realmente es alarmante. Eso suma hasta un 70%. Otro porcentaje que se puede agregar a esto, según la inteligencia artificial, es la falta de consentimiento biparental. Es decir, en el caso de Paloma, fue la falta de autorización por parte del padre y que la madre ocultó el procedimiento al padre, generando un impacto emocional de un 80 al 90% en la estabilidad familiar. Arroja también un triste 80 a 90% de riesgo contundente por la falta del consentimiento biparental, es decir, no estaba la autorización del padre
y solo estaba la autorización de la madre, quien ocultó el procedimiento y genera un impacto emocional del 80 al 90%, no solamente por la estabilidad familiar, sino porque además el desenlace fatal ocasiona el 100% contundente por haber llegado a la muerte. Son muchísimos factores, es un riesgo totalmente cerrado el que desde el principio dio como un diagnóstico a lo que iba a pasar con Paloma. Y es la combinación de la inestabilidad familiar, decisiones de alto riesgo, falta de evaluación, todo eso iba elevando los porcentajes de manera extrema, en el caso concreto de Paloma Nicole, llegando hasta entre el 90 al 100%. Por fortuna llega la ley Nicole para mitigar todos estos riesgos, exigiendo evaluaciones integrales y el consentimiento biparental, restricciones en menores de 18 años, salvo casos reconstructivos y muchas cosas que vienen a favor por parte de esta ley que va a frenar que un hospital por ganar dinero venda una cirugía sin estudios previos. Y el caso de Paloma subraya la urgencia de estas reformas para proteger a los adolescentes, incluso en decisiones impulsadas por presiones estéticas, mediáticas o familiares. Todo el rollo de los estándares estéticos y de belleza que hay en las redes, todo eso debe de ser platicado y es la tarea de los padres, de los tíos, de los familiares, hasta de un desconocido, poder tener este tema para que no vuelva a suceder un caso como el de Paloma Nicole. ¿Qué te parece? Y bueno, pues suscribe, comenta y yo estoy abierta a las críticas y dame like. Yo soy Cristina Vargas, historiadora de Host. Hasta la vista.